soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal, hermanos? Damos inicio a un nuevo programa de esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, profe Lalo Solaligue, casado, 3 hijos, hincha de Racing, desde Rosario Frontera, junto al Colo Fun en la parte técnica. Vamos a compartir el programa de hoy, que se llama Palabras. Cierta vez un rey le dijo a uno de sus cocineros que le prepare el platillo con lo mejor del mundo y lo peor del mundo. El cocinero se puso a pensar y dijo: qué ocurrencias de mi rey, que me pide este tipo de cosas. Bueno, pasó el tiempo, estaba en la cena, llega el momento de la cena y le sirve el cocinero al rey un platillo con lengua a la vinagreta. Entonces el rey le dijo: ¿por qué me preparas lengua a la vinagreta? Y le dice el cocinero: porque es lo mejor y lo peor del mundo. Con la lengua podemos alabar a Dios que nos ha creado, podemos dar un consejo, podemos gritar un gol, podemos hablar con nuestros hijos, pero también con la lengua podemos herir a una persona, podemos calumniar, podemos insultar y podemos hacer el mal, ¿no? Fíjense cómo con la lengua podemos hacer tanto bien y tanto mal. Y lo que nos vamos a preguntar en el programa de hoy, de estos momentos de reflexión, en el tema palabras, es cómo estamos utilizando las palabras, cómo estás utilizando tus palabras, que tienen un poder, ¿no? Porque fíjate, cuando a veces estamos en la vida cotidiana y decís, no digas, dice, va a llover, no digas, o se va a incendiar tal, no digas. Es como que atribuimos a que con decirlo, que la palabra tiene un poder, ¿no? Y bueno, ya en la Biblia habla Jesús, a Juan lo menciona en el Evangelio de Juan como el Verbo, ¿no? El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra perfecta, Jesús, la palabra perfecta, vino al mundo y el mundo prefirieron las tinieblas, ¿no? Por eso, por ahí haciendo un análisis, por qué las cosas están tan mal, es porque no aceptamos la palabra, esa palabra hecha carne, que es el mismo Jesucristo. El programa de hoy tiene que ver entonces cómo usamos las palabras, tiene que ver con la palabra de Dios, así que comenzamos con este tema musical y ya desarrollamos momentos de reflexión. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si quieres descansar, no te olvides de visitar el Hotel Termas en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta. Hotel Termas, las mejores aguas termales del mundo.
Las palabras. ¿Cuánto daño hacemos con la palabra? Cierta vez un hombre le dijo a su hijo, te voy a explicar hasta dónde llegan las palabras que nosotros decimos, los chismes, las groserías, los comentarios, las calumnias, las injurias. Y agarró unas plumas que tenía, unas plumas de un pato, y las puso en la puerta de su casa. Y pasaron las horas, vino un viento fuerte y obviamente que se llevó las plumas. Luego le dijo al hijo, anda a recolectar las plumas. Y le dijo, pero no, es imposible, se las ha llevado por todo el pueblo. Bueno, de la misma manera le dijo el padre, cuando una palabra nosotros la hemos lanzado, no sabemos a dónde va. Es como cuando ahora compartimos un video, compartimos un mensaje o le hacen captura de pantalla. Una vez que ya la hemos producido, ya que salió de nosotros, no sabemos a dónde va a parar. Y cuánto daño producimos muchas veces con los chismes, básicamente los chismes. Hoy los chismes están en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que se ha separado. Hemos estado todos pendientes de lo que pasaba con Wanda Nara, con Icardi, pero muchas veces hay chismes que en nuestro pueblo, ¿no? Por eso dice pueblo chico, infierno grande, que dañan, ¿no? Y cuántos comentarios que dicen, mirá, ¿sabías que fulana se separó? Parece que anda con el otro. Pero hay hijos que están escuchando, hay nietos, hay personas que sufren, o hay personas que se acuerdan de cosas que han pasado hace mucho tiempo y hablan y dañan y vuelven con sus palabras a traer dolor a las personas, a traer dolor a los demás, ¿no? Por eso cuando juzgamos a una persona, primero tenemos que saber si están hablando mal de alguien. ¿Es cierto? Mirá, creo que lo está engañando su esposo. ¿Es cierto lo que estás diciendo? No, porque yo lo he visto, que justo estaban, bueno, podían haber estado charlando. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, si es cierto, es necesario que lo cuentes. ¿Quién sos vos para contar esa situación? Ahora, si vas a ayudar, si te vas a involucrar, vas a rezar por ese matrimonio para que se una, o vas a tratar de acercarte, bueno, por ahí sirve. Pero es simplemente para contar que se están separando, o que lo ha engañado, o que ha robado, o que ha matado, o que ha hecho algo, simplemente lo vas a hacer. Por eso, y si no es verdad, ¿para qué lo vas a contar? Y si es verdad, ¿quién sos vos para contarlo, ¿no? Pues si San Pablo, cuando ustedes hablen, digan palabras edificantes, hablen cosas, ¿no? Y por ahí es difícil sustraernos, porque estamos en una rueda de amigos, en un asado, las amigas están tomando mate, en la vereda que están barriendo, y pasa alguien, y tenemos eso, ¿no? De mirar lo malo del que va pasando. Mirá, aquella persona es fulano, el que andaba con... No decimos lo bueno, decimos, che, mira el que va pasando, ¿sabes qué bueno que es para matemáticas? El que va pasando, ¿sabes qué bueno que es para lenguas? No, el que va pasando es como que le vemos siempre lo negativo. Entonces está en nuestra mirada, ¿no? En nuestra mirada, cómo miramos nosotros a los demás. Hay un dicho que dice, cuando nosotros señalamos con un dedo a la otra persona, 3 dedos nos están señalando a nosotros, ¿no? Y por eso dice que los ojos son los espejos, es el espejo del alma. Cierta vez una señora conversaba respecto a una vecina que tenía la ropa sucia, y hablaba mal de la vecina porque tenía la ropa sucia, hasta que un día justo fue una comadre a conversar y le dijo, mira, Cumita, no es la vecina la que tiene la ropa sucia, el vidrio de tu casa está sucio, límpialo y vas a ver que la ropa está tendidita y limpia. Entonces muchas veces nuestra mirada es la que ve lo negativo, la que ve lo malo, la que juzga y que condena, ¿no? Y no es fácil, yo creo que todos caemos en eso, y es algo que tenemos que ir trabajando. San Pablo dice, el que domina la lengua, que es Santiago, dice el apóstol Santiago, el que domina la lengua, que es un pequeño miembro, domina todo su cuerpo. Es como cuando le ponemos un freno al caballo, ¿sí? Con el freno, que es pequeño, podemos dominar todo el caballo, que puede ser brioso, o en un barco, a través del timón, podemos manejar el timón para un lado o para el otro. La persona que ha podido dominar su lengua realmente ha alcanzado la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que trabajar? Trabajar en pensar bien, en no pensar mal, y cuando estemos a punto de decir algo o de compartir algo,
tratar de no hacerlo. Pedirle a Dios que nos ayude y que nos vaya purificando, ¿no? Dice Santiago también, ¿acaso de una fuente de agua, de un caño, vos abrís el caño de tu casa, del mismo caño, puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Y muchas veces de nosotros, con la misma boca que decimos, con esa boca decís papá, le decimos a los chicos, ¿no? Con esa misma boca que vamos a misa o al templo y que bendecimos a Dios, con esa misma boca maldecimos a los hermanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, trabajar sobre eso, trabajar sobre nuestras palabras. Habla Santiago entonces de dominar, dice la lengua es como un fuego que si no lo dominamos consume todo nuestro cuerpo, nuestro pensar y nuestro actuar. Las palabras, estamos llamados a utilizar las palabras para bien y sobre todo a leer asiduamente la palabra de Dios. Como decía al principio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios que está en los textos que fueron escritos por seres humanos como nosotros, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, que fueron ahí resumidos. La Biblia significa biblioteca, y allí hay una palabra para todos los momentos de nuestra vida. Si estás triste, ahí hay una palabra. Si estás angustiado, en la Biblia hay una palabra. Si estás en pecado, allí hay una palabra. Para cada situación hay una palabra, sobre todo la palabra en torno a la vida de Cristo, que es el que nos ha salvado y el que nos ha redimido. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, como una espada de doble filo, que penetra hasta la médula y hasta la coyuntura. Leer la palabra de Dios. Ahora es un poquito más fácil, por WhatsApp se comparte la palabra de Dios, la palabra del día, se puede entrar a YouTube, hay un acceso mayor de información, pero muchas veces esa información no significa que la leamos, no significa que la meditemos, porque la palabra de Dios tenemos que leerla, tenemos que hacer un momento de silencio, una previa oración, y preguntarnos qué dice la palabra de Dios, qué me dice y qué nos dice. Y muchas veces necesitamos que alguien nos explique. Por eso es importante ir a la iglesia, para que alguien nos explique. Ustedes recuerdan a ese etíope que andaba y que estaba en un pasaje de Isaías y que justo iba un apóstol y le explica. Necesita que le explique y después esa persona se bautiza inmediatamente. Pues también nosotros necesitamos, si no entendemos un texto de la palabra, buscar algún maestro, algún pastor, algún sacerdote, alguna monjita o alguien que sea un poco más leído, como decimos, nos ayude a interpretar la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque si nosotros decimos, nos va a hablar en este momento el presidente de la nación, y todos le prestamos atención. Nos va a hablar el gobernador, todos prestamos atención. Pero si nos dicen, nos está hablando el mismo Dios, es la palabra de Dios, y no les damos la importancia que requiere. Por eso dice que el que construye una casa y edifica una casa sobre una roca, esa casa no se va a caer. Pero muchas veces nosotros, nuestra vida la estamos edificando sobre lo material, si tenemos plata o no, la edificamos sobre los placeres, la edificamos sobre el individualismo, ya dije sobre el hedonismo. Y obviamente cuando vienen los problemas, las familias se derrumban, las instituciones se derrumban y el mundo parece caer. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nuestra casa? ¿Cómo tenemos que construir nuestra casa? Es con Dios. Por eso dice, en vano trabajan los albañiles, ¿no? Si no la construimos en la roca firme que es Dios. Y no nos dice que porque estemos leyendo la palabra de Dios no vamos a tener problemas, porque dice, llegaron los vientos, llegaron las tempestades y esa casa no se cayó. No dice porque leas la palabra de Dios no vas a tener problemas, los problemas los vas a tener siempre, porque son parte de nuestra vida. Pero con Dios es más fácil caminar con Él, transitar nuestra vida con Él. Por eso, en esta jornada en la cual hemos reflexionado sobre el poder de la palabra y el valor de la palabra, nos miremos a nosotros mismos, ¿no? Cómo estamos utilizando las palabras con el hermano, cuántos daños producimos, cuántas heridas realizamos, cuántas veces bajamos los ánimos a la otra persona, desalentamos y no utilizamos las palabras para bien. Tratemos y le pidamos al Señor en esta jornada que nos dé su Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean palabras transformadoras, sean palabras que lleguen al corazón, sean palabras que ayuden al caído, palabras que curen las heridas, palabras que sanen, porque en definitiva es Dios el que cura, es Dios el que sana, es Dios el que libera, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz como una espada de doble filo. Cielo y tierra pasarán,
más mi palabra no pasará. Por eso, cielo y tierra se pueden estar cayendo en tu vida, pero si la empiezas a edificar a partir de hoy en torno a la palabra de Dios, las cosas seguramente van a cambiar. En mi vida, les cuento, cuando estudiaba en Tucumán, en la facultad, estaba estudiando historia, y en una pensión mixta había un muchacho llamado Daniel, no me acuerdo este apellido, era de Salta capital, y este muchacho, cuando comíamos ahí todos juntos, cuando almorzábamos, él bendecía la mesa. Y nosotros, para ser sincero, muchas veces nos ironizábamos, nos burlábamos, decíamos, dale Daniel, haz tu oración. Y en cierta ocasión tuvimos una fiesta en esa pensión y prepararon, hacía mucho calor, en Tucumán hacía mucho calor en la época de noviembre, y habían preparado una sangría, un hermoso, un chango jujeño, una sangría espectacular. Y bueno, yo no estaba acostumbrado a tomar, tomé mucha sangría y estaba mal, estaba machado. Y me acuerdo que se acercó Daniel y me dijo, Lalo, si sigues así ese camino, te vas a ir al infierno, me dijo. Cuando te recuperes, te voy a invitar para que te acerques a la iglesia y para que leas la Biblia. Bueno, Daniel, decía yo, ni sabía lo que me decía, pero el otro día tomé conciencia y charlando con Daniel me ayudó a acercarme a la palabra de Dios. En la iglesia San Roque, en Tucumán, cerca del Parque 9 de Julio, daban un curso de un evangelio de San Mateo. Y bueno, fui a eso. Yo le dije, mira Daniel, yo no voy a ser evangélico, pero voy a ser católico, pero de todas maneras siempre le voy a agradecer a Dios por habérmelo puesto a Daniel en ese momento, porque gracias a él pude empezar a darme cuenta que la luz estaba en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, que la palabra de Dios es más dulce que la miel, que la palabra de Dios es más valiosa que el oro. Por eso el mensaje de hoy, que se llama Palabra, tiene el objetivo que vos y yo leamos la Biblia. Cuentan que un viajero, le tocaba hacer un viaje a otro país, se fue, se despidió de su esposa, y su esposa le empezó a mandar cartas, ¿no? Para donde iba. Lo más triste es que ella mandaba cartas, pero él no le contestaba. Apareció cierto día el hombre, y fue muy doloroso para la mujer cuando abre un portafolio y se encuentra que todas las cartas de amor que ella le había mandado estaban cerradas, estaban en el sobre, él nunca las había abierto. ¡Cuánta desilusión! Pues así le debe pasar a Dios con vos y conmigo, que muchas veces tenemos la Biblia en la casa con un montón de cartas de amor del Antiguo y del Nuevo Testamento y están cerradas. Para colmo, a veces tenemos Biblias lindas, ¿no? Digo, mirá de linda esta Biblia que le he comprado, justo iba pasando, vieron esos que venden, eso, que se paran y que venden esas promociones, que te descuentan por tarjeta, unas Biblias hermosas con letras así, doradas y góticas y con imágenes. ¡Qué linda Biblia que tenemos! Sí, pero son como esas cartas que nunca han sido abiertas, no valen de nada. Dice un sacerdote que es la Biblia que está trabajada, que está subrayadita, está arrugadita, que significa que la hemos leído. Que la palabra de Dios sea entonces alimento para nuestro cuerpo. Estamos terminando este programa que se llama Momentos de Reflexión. 30 minutos en el cual compartimos, charlamos distintos temas. Quien les habla, profe Lalo Solaligue, hincha de Racing, casado, 3 hijos, desde el sur de la provincia de Salta, Rosario Frontera. Hacemos este programa que sale por televisión y también por radio en todo el noroeste argentino. Gracias al Colo Funes, que está ahí firme, que compagina, el que hace que esto sea un buen producto para que vos puedas acercarte a Dios. Es el único objetivo que tiene este programa. Que lo puedes escuchar en este momento, si lo estás escuchando por algún medio, o lo puedes escuchar atemporalmente viéndolo en YouTube o en Facebook, en Instagram de Lalo Solaligue. Muchas gracias por compartir este espacio y que la palabra de Dios nos transforme siempre y que podamos ser felices sabiendo que Dios nos ama. Muchas gracias. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde.
Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Los preceptos del Señor son justos, alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, ilumina los ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Los mandamientos del Señor son santos, permanecen para siempre. Los juicios del Señor son la verdad y siempre justos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Si quieres descansar, no te olvides de visitar el Hotel Termas en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta. Hotel Termas, las mejores aguas termales del mundo. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.